Escatología, iglesia. Escatología, iglesia. Hemos visto hasta aquí escatología personal, escatología con Israel, que es lo que terminamos de ver anoche, y habíamos visto escatología el jueves en la noche con el mundo, es decir, universalmente lo que va a pasar, los grandes eventos de la historia y cómo terminará. Entonces, esta noche es escatología, iglesia. Bien, al hablar de la iglesia del Señor, vamos a ver varias cositas, vamos a ver tres cosas. ¿Qué visión existe en el Antiguo Testamento respecto de la iglesia? El concepto iglesia en los evangelios y el concepto iglesia que ya existe bien formado en las cartas apostólicas y en el libro de Apocalipsis. En el Antiguo Testamento la iglesia no es conocida, Israel. Dios tenía un pueblo en la tierra que era Israel, un pueblo terrenal, como vimos, con promesas terrenales, con muy poca fe, se movían era por lo que veían, ya eso lo expliqué atrás. Y ya sabemos también cómo terminaron mal, correcto, tan mal que cuando el Mesías esperado por tanto tiempo vino, a lo suyo vino y los suyos, pero ellos no lo recibieron, pero nosotros sí. A los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien. Primero, veamos al enfocar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento lo que sí tiene son las bases fundamentales para decir por qué, es decir, bases legales, por qué la iglesia no pasará por la gran tribulación. ¿Correcto? ¿Por qué la iglesia no pasará por la gran tribulación? Esa legislación sí existe en el Antiguo Testamento. Y ubicando esta legislación respecto de por qué la iglesia no pasará por la gran tribulación, vamos a encontrar al primer juez mencionado en la historia del universo y al primer gran abogado experto en derecho procesal, el primer gran abogado de la historia de la humanidad, experto, doctorado en derecho procesal. ¿Qué tal les parece? Cuando uno habla con los griegos, en Europa uno se encuentra con toda la población. Londres es una ciudad donde vive gente de todo el mundo, griegos, egipcios, iraníes, iraquíes, de todas partes, de la India, de la China. Y cuando uno habla con un griego le dice: nosotros somos los padres de la administración de justicia en el mundo, es decir, de las leyes. Enseguida habla con los egipcios y dice: nosotros fuimos los que iniciamos en el mundo la aplicación de justicia, somos los padres de las leyes en el mundo. Que vaya. Y se habla con un iraquí, le dice: nosotros somos los más viejos en el mundo en la aplicación de justicia, y si no recuerden el código de Hammurabi del año 1750 a.C., y así sucesivamente. Entonces, cada uno tiene una razón para exponer. Pero hay un abogado en la Biblia que existió antes de Hammurabi, y es por el año 2400 antes de Cristo, que vive este señor entre los años 2400 y 2200 antes de Cristo, y es Abraham, y él sí está registrado como abogado en la historia. Y él les pondrá las bases por qué la iglesia no pasará por la gran tribulación. ¿Qué tal les parece? ¿Por qué? Porque hoy hay una confusión, la gente ha hecho una confusión diciendo que la iglesia sí tiene que pasar por la gran tribulación.
y entre otros confunden lo que vimos anoche, la multitud que nadie podía contar, que se refiere al Israel salvo en la gran tribulación y al resto de naciones salvos con Israel en el tiempo de la gran tribulación. Es la multitud que nadie podía contar y nada tiene que ver con la iglesia. ¿Correcto? Ubicaremos este pasaje en Génesis capítulo 18, verso 25. Génesis 18, 25 es nuestro punto de partida esta noche. Observen, aquí está el asunto. Abraham estaba intercediendo por Sodoma, pero tenía un gran interés por Sodoma porque allí estaba su sobrino. Hablamos de Lot. Y él comenzó a hacer una intercesión: si hay 50, perdonarías la ciudad por los 50 justos, por los 40, por los 30, por los 25, por los 20. Pero finalmente se halló que había uno solo. Un solo justo había en Sodoma. Ese, sáquenlo de ahí. Amén. Ese, sáquenlo. Hay que sacarlo de ahí. Tiene que abandonar Sodoma lo más pronto posible. El juicio de Dios está decretado sobre Sodoma y Gomorra y eso no tiene cambio. No se hallaron siquiera los 20 para perdonar la ciudad por los 20. Entonces hay que destruir todo y el único justo que hay allí salga. Y esta es la argumentación. Génesis 18, 25, por favor. 18, 25. Lejos de ti el hacer tal. Note lo que está diciendo. Es la argumentación de un abogado ante un juez. Y este juez tiene la connotación de ser el gran juez del universo. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Que sea el justo tratado como el impío. ¿Qué dice el abogado? Nunca tal hagas. ¿A quién le está diciendo esos argumentos? Se los está diciendo al juez. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Vieron cómo es la argumentación? Un abogado está argumentando ante el juez las razones por las cuales el juez que es justo, el juez de toda la tierra, no debe castigar al justo juntamente con el impío. Y dice, el que conoce bien al juez y sabe que el juez es justo, que nunca cometería tal injusticia de ir a castigar al justo juntamente con el impío, por eso dice, nunca tal hagas. Porque sabe que Dios no hará eso nunca, de castigar al justo juntamente con el impío. Dios no hizo eso nunca en el pasado, no lo ha hecho, no lo hace, no lo hará jamás. Alabanzas a Dios. Por eso, la iglesia que ya fue santificada, que ya fue justificada, que ya fue perdonada, que ya fue redimida, es decir, se pagó el gran precio por ella, que fue rescatada, que ha vivido y vive para Dios. Alabanzas a Dios, cuyas cuentas pendientes con la justicia divina ya quedaron en el pasado porque ya fueron perdonadas por el nombre y por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Alabanzas a Dios. No hay cómo, es decir, legalmente la justicia divina no tiene cómo castigar a esa persona, sometiéndola al castigo que vivirán los impíos en la tierra cuando venga el hombre de pecado, que es el gran azote de Dios para el mundo por su incredulidad y por no amar la verdad. Entonces la iglesia no tiene nada que ver con esto ya.
El juicio de la iglesia no está en el futuro. El juicio de la iglesia ya está en el pasado. Todo aquel que está en Cristo, mientras vive en Cristo, se mantenga en Cristo, sin separarse, sin moverse de ahí, no tiene que temer que por un juicio adelante. Su juicio ya fue hecho en el Calvario. Cuando Cristo murió en el Calvario, pagó por todos, murió por todos. Por nosotros fue hecho pecado para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros. Alabanzas a Dios. Y Jesús dijo en San Juan 5:25, el que oye mi palabra y cree al que me envió, 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En Romanos capítulo 8 comienza diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De ahí el gran privilegio que es uno estar en Cristo. No se conforme con estar en la iglesia, preocúpese por ir más arriba. Excelente asistir a la iglesia, pero preocúpese por estar en Cristo. Algunos simplemente se preocupan por asistir a los cultos, pero eso no le garantiza nada. Hay que estar en Cristo. Hay que estar en Cristo. Ninguna condenación hay, no para los que asisten al culto, sino para el que está en Cristo Jesús. Alabanzas a Dios. Aleluya. Entonces, he ahí razones pues legales por las que la iglesia no pasará por la gran tribulación. El Antiguo Testamento, aunque no habla de la iglesia, sí tiene una cantidad de figuras que apuntan indudablemente a la iglesia. Y entre esas hay una canción del Antiguo Testamento. Es el Salmo 27, que esta canción comienza diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, dice él, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, por una razón fundamental, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Observe esta partecita. Hay un lugar donde Dios va a esconder a los suyos cuando venga el día del mal sobre el mundo. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Y luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré y publicaré las alabanzas a mi Dios. Alabanzas a Dios. Hay otra figura que Isaías dijo. El mismo Isaías no supo y no tenía que saber de qué estaba hablando, porque los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo les dijo qué decían, aunque ellos mismos no entendieron lo que estaban diciendo, ni qué alcance, ni cuándo se cumpliría eso, ni de qué manera. Y no les tocaba a ellos, pues al fin y al cabo eso no era de ellos. Amén. Era Dios, a través de ellos. Y en Isaías capítulo 26, cuando uno llega al capítulo 26 de Isaías, llega un capítulo que es extraordinario.
Es una poesía, más que una canción, es una poesía. Pero con su contenido, hay muchos lugares en el mundo donde algunos pasajes de este capítulo los venden como terapia contra el estrés o la depresión y valen entre 3, 4 y hasta $5,000. Una formulita, unas palabras de un pedacito de Isaías 26. Por ejemplo, verso 3. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Alabanzas a Dios. ¿Y qué se diría del verso 9? ¿Qué diríamos del verso 9? Con mi alma te he deseado en la noche. ¿Ah? ¿Habrá un deseo, un ideal más alto para un hijo de Dios de verdad que quiere vivir en comunión permanente con su Padre? Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu, dentro de mí madrugaría a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Pero nos vamos al verso 20, y en el verso 20 está la partecita a la que quiero apuntar esta noche. Anda, pueblo mío. Isaías está diciendo de parte de Dios, se está dirigiendo a un pueblo que él mismo no sabe. Israel no es. Es este pueblo. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Hay un pueblo que recibirá una orden. La orden es que debe de esconderse en un lugar que ya Dios tiene preparado para él. Alabanzas a Dios. Debe de esconderse por un poco de tiempo, desde luego. No es definitivo. Ese no es el lugar definitivo de este pueblo. Es solo transitorio mientras pasa sobre la ira, sobre la tierra, la ira de Dios. Mientras pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra, sigue diciendo el verso siguiente, por su maldad contra él, y la tierra no esconderá ya más sus muertos, ni la sangre derramada en ella. Entonces, hay un lugar, hay un pueblo y hay un lugar a quien Dios le ordena que debe ir a ese lugar. ¿Para ser libre de qué? De la ira de Dios que viene sobre toda la tierra. Sin duda, ese pueblo es la iglesia. No es Israel, porque Israel va a sufrir la gran tribulación aquí en la tierra, y en ese tiempo es que ellos se van a convertir a Dios. ¿Correcto? Amén. Entonces el pueblo que Dios esconderá es el pueblo que ya no debe nada, que lo que debía ya fue cancelado, que todas las deudas ya fueron pagadas. Alabanzas a Dios. Y esperamos el momento glorioso de ser recogidos de aquí y ser llevados a aquel tabernáculo donde el Señor nos guardará mientras pasa en la tierra la gran tribulación o la indignación de Dios. ¿Cuántos tenemos esa esperanza maravillosa? Ese mirando retrospectivamente. Ubiquémonos entonces en el presente. De Cristo hacia acá. De Cristo hacia acá. ¿Qué es la iglesia? ¿Por quiénes está conformada? ¿Qué características especiales tiene la iglesia del Señor? Es decir, el conjunto de personas llamado iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Correcto? Para eso ubicaremos Tito capítulo 2, verso 11 en adelante. Inicialmente observemos las características de este pueblo y el mensaje que le ha sido dado. Porque la gracia de Dios, observe esto, ¿dónde comenzamos?
en el gran océano infinito de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres, se nos manifestó. ¿De qué manera se nos manifestó la gracia de Dios? ¿Diciendo que siguiéramos viviendo en pecado, que así estábamos bien? No. Se nos enseñó, se nos manifestó enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Alabanzas a Dios. Cuando Dios descendió en el monte Sinaí fue glorioso, aunque el pueblo tembló y la tierra tembló. Cuando la gloria de Dios descendió en el tabernáculo fue glorioso, una nube cubrió el tabernáculo. Cuando Dios descendió sobre el monte, sobre el templo de Salomón, el día de su inauguración fue glorioso. Los sacerdotes no podían ministrar porque todo el templo se llenó de la nube de la gloria de Dios. Cuando Cristo nació en Belén fue glorioso, los ángeles cantaron. Alabanzas a Dios. Cuando Cristo se levantó de los muertos fue glorioso. Los ángeles dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Alabanzas a Dios. Pero cuando Cristo recoja su iglesia, ese día será el más glorioso para todos nosotros. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, más gloriosa que el Sinaí, que el tabernáculo, que el templo, que Belén, que la misma resurrección. Este es el evento más glorioso. Alabanzas a Dios. Y lo glorioso es por todo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, no de un segundo Dios, no un Dios que está en una familia divina en el segundo rango o en el tercero. No, Él es el gran Dios. Él es el gran Dios. Y siendo el gran Dios del universo, es nuestro gran Salvador, que ha manifestado en carne, se dio por nosotros en la cruz del Calvario para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Entonces, en este pasaje se describe varias características de esta iglesia. Una, es un pueblo a quien Dios le manifestó su gracia. Dos, que le enseñó, le dio la gran enseñanza de arrepentirse de todo corazón, que renunciando a la impiedad, que había que renunciar a todo tipo de maldad, a todo tipo de iniquidad había que renunciar. Y esta iglesia a esas condiciones de Dios le dijo: sí, estoy listo a renunciar. ¿Cuánto lo hicimos de corazón? Alabanzas a Dios. Aceptamos las condiciones de renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Por eso nos apartamos para Dios. El mundo puede moverse en la dirección que se mueva, cambiar de moda y de estilo cada 8 días, pero nosotros no seguimos la corriente de este mundo. Nosotros hemos seguido al Señor y a su palabra por encima de cualquier corriente mundana. Alabanzas a Dios, porque aprendimos que había que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en este mundo sobria. Sobrio es bien despierto, bien atento, sin distraernos,
bien enfocados en lo que estamos esperando, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Alabanzas a Dios. Y el verso 14 tiene otras características de este pueblo. Purificar para sí un pueblo propio. Es decir, este pueblo no le tiene que copiar nada a ningún otro pueblo. Este pueblo es un pueblo propio. Es un pueblo único, es un pueblo autónomo. Alabanzas a Dios. No tenemos que salir a ver a quién le copiamos, a qué grupo trinitario le copiamos, a qué religión le copiamos, a cuál otro grupo le copiamos. No, este es un pueblo propio, exclusivo. Es un pueblo exclusivo, es un pueblo único, no se parece a nadie. Y el día que nos parezcamos a cualquier otro grupo, habremos dejado de ser la iglesia del Señor, porque nosotros somos un pueblo único. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. El día que usted se parezca a otros, de tantos que se llaman cristianos, porque hoy hasta el diablo se llama cristiano hoy. El día que usted se parezca a otro de esos, habrá dejado de ser el Hijo de Dios y habrá dejado de pertenecer a la verdadera iglesia del Señor. No tenemos que luchar ni preocuparnos por parecernos a nadie, solo a Jesús. Nuestro único modelo es Jesús. Sed imitadores de Dios como hijos amados, Efesios capítulo 5, verso 1. Amén, ese es nuestro único modelo. Aleluya, gracias a Dios. Asunto 2, otras características. Efesios capítulo 5, verso 25, en esta analogía que se hace con el matrimonio, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Para qué se entregó por ella? Por la iglesia, para santificarla. Es decir, el fin de la muerte de Cristo en el Calvario fue para santificarnos a nosotros. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. No se la va a presentar a otro, se la va a presentar a sí mismo. ¿Por qué no a otro? Porque no hay otro. Definitivamente no hay otro, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Qué características tiene esa iglesia? Una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, sino que fuese ¿qué? Santa y sin mancha. Esa es la iglesia que va a ser recogida. Alabanzas a Dios. Está conformada por hombres y mujeres de todas las razas, de todos los pueblos. Sin excepción alguna. Alabanzas a Dios. Aquí los humildes, los de abajo, el Señor los sube, y los de arriba el Señor los baja, porque aquí todos somos iguales. Alabanzas a Dios. Aquí no hay nadie más arriba y otros más abajo, aquí todos estamos al mismo nivel. El único que está por encima de todos es Jesús. De Cristo hacia abajo, todos iguales. Aquí no hay varón ni mujer. Aquí todos somos iguales. Tenemos el mismo valor. Nos ama Cristo con el mismo amor. Tenemos los mismos derechos, los mismos privilegios, las mismas bendiciones. Eso sí, también las mismas exigencias. ¿Sí o no? Alabanzas al Señor Jesús. Entonces, esa es la iglesia por la que Cristo regresa. Una iglesia apartada completamente del mal. Un pueblo único en la tierra. Alabanzas a Dios. Es un pueblo que tiene otra razón legal por la que no pasará por la gran tribulación este pueblo. Razón legal. San Juan 1:12. A los que le recibieron,
a los que creen en su nombre. Les dio derecho, facultad o potestad, eso es derecho, de ser llamados hijos de Dios. Para ser llamado hijo de Dios no se llega a ser hijo de Dios porque una persona dijo, yo soy hijo de Dios. ¿Quién pudiera declarar con autoridad que es hijo del presidente de los Estados Unidos? Solamente sus hijos biológicos o sus hijos adoptados legalmente. Cualquier persona que en Estados Unidos diga que es hijo de Trump, se burlan de él. Dice, este se chifló. Lo mismo, para una persona decir que es hijo de Dios, tiene que tener pruebas legales. Algo legal mediante lo cual pueda demostrar que de verdad es hijo de Dios. Y en la Biblia están las condiciones legales, los requisitos legales que hay que llenar para poder llegar a ser hijo de Dios. Uno no es hijo de Dios por haber nacido de papá y mamá. Lo que es nacido de la carne, carne es. Eso lo dijo Jesús. Uno no es hijo de Dios por haber nacido en un hogar cristiano, porque uno no es según el lugar donde nació. Hay quienes han nacido en una pesebrera y no son un caballo ni un burro. ¿Cuántos han nacido en un aeropuerto y no son un avioncito? ¿Cierto que no? O por ahí resultan algunos muy aviones, ¿cierto? Pero bueno. Entonces hay un proceso legal. A los que le recibieron, les dio derecho, les dio facultad, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Ser hijo de Dios es un derecho adquirido. Alabanzas a Dios, no un capricho religioso, es un derecho que hay que adquirir. A los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, de voluntad de sangre, de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. Ese pueblo que recibió la revelación de ese nombre, alabanzas a Dios, que hizo de ese nombre el todo para su vida. Alabanzas a Dios, ¿cuántos llevamos ese nombre invocado sobre nosotros? Amamos ese nombre, vivimos para ese nombre, hemos sufrido por la causa de ese nombre, pero hemos luchado por ese nombre y queremos llegar hasta el final, fieles a ese nombre que nos fue revelado. Aleluya. Este es el pueblo de su nombre. Ese pueblo es un pueblo especial que tiene estas otras condiciones que vamos a leer una lista aquí. En Romanos capítulo 5, verso 1 en adelante dice: los privilegios de haber sido justificados por la fe. Aquí están los privilegios. Si uno fue justificado por la fe, ¿qué tiene? Es decir, ¿qué privilegios tenemos al haber sido justificados por la fe? Derechos y privilegios. Asunto 1. Justificados pues por la fe, lo primero que tenemos es paz para con Dios. Si en otro tiempo vivíamos en guerra con Dios, ya esa guerra se acabó. Si en otro tiempo éramos enemigos de Dios, esa enemistad murió. Ahora tenemos paz. Si en el pasado vivíamos temerosos o con miedo de la ira de Dios o de la condenación eterna, ese miedo se acabó porque ahora tenemos paz para con Dios. Alabanzas a Dios. El primer privilegio que tenemos es ese. Justificados pues por la fe, tenemos. No dice vamos a tener, ya tenemos paz para con Dios.
por quien también tenemos entrada por la fe. Ese es otro asunto. A esta gracia en la cual estamos firmes. A ver cuántos estamos firmes en la gracia. Algunos encuentra uno por ahí diciendo: ay, hermano, yo estoy que casi resbalo, que casi me descarrío, que casi me voy, que ya no aguanto, hermano. Tengo tantos problemas que estoy a punto de tirar la toalla. ¿Y la va a tirar y se va a ir para dónde? ¿Ah? ¿Para dónde se va a ir? Si uno se va de Cristo, ¿para dónde se va? Que no sea el infierno eterno o con el diablo por toda la eternidad. ¿Para dónde más se va? Lo primero que uno tiene que tener en Cristo es estar firme, en la cual en esta gracia estamos firmes, tan firmes que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, tan firmes que aún nos gloriamos en las tribulaciones. Viene la tribulación y seguimos firmes, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y por qué tenemos todos estos privilegios? El verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es decir, cuando Cristo nos vio nuestra pobre condición, incapaces de salvarnos por nosotros mismos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero llega al clima más alto, en el verso 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alabanzas a Dios. El máximo nivel humano, el máximo altruismo humano llega cuando a alguien se ofrezca a morir por un justo, que describe el verso 9. Pero nadie se ofrece a morir por un pecador humanamente. ¿Cuántos de los que han huido de Venezuela se ofrecerían a morir por Maduro, por ejemplo? O sea, el amor humano alcanza, dice, a lo máximo. Su altruismo alcanzaría hasta querer morir por alguien bueno, pero nadie quiere morir por el malo. Pero Dios supera por todo lo que quiere el amor humano. Alabanzas a Dios. Más Dios, es decir, más que el amor humano, que cualquier nivel humano, Dios está a otro nivel. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero eso no es aún hay más, y hay que subir más de ahí. Lo máximo hasta aquí es que Cristo murió por nosotros siendo pecadores. Pero el verso 9 nos va a subir a otro nivel más alto. Ve el verso 9. Pues mucho más que ¿dónde? Mucho más que el amor humano y mucho más que lo que dice el verso 8. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si siendo pecadores Cristo murió por nosotros, mucho más estando ya justificados en su sangre. ¿Cuántos estamos justificados en su sangre? Por él,
Por Cristo seremos ¿qué? Salvos de la ira, salvos de la gran tribulación, salvos del juicio venidero, salvos de todos los castigos que van a venir sobre la tierra, salvos de todo eso estamos. Amén, seremos salvos de la ira. Y el verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Alabanzas a Dios. Esas partecitas quería citarle para que tengamos seguridad. Todos estos talleres se realizan con el fin de estimularnos, especialmente a todos, sin excepción alguna, a que estudiemos la palabra de Dios y sepamos de primera mano qué es lo que Dios nos ha dado, qué es lo que tenemos. Es muy triste que una persona diga que es pentecostal y no sepa qué tiene en Dios, cuáles son sus privilegios, qué es lo que espera y qué es lo que tiene, cuáles son sus derechos en Dios. Usted y yo tenemos que saber qué es lo que, no solamente a dónde vamos o a dónde asistimos, sino qué es lo que tenemos en Cristo. Alabanzas a Dios. Pero dicho esto, y como el tiempo corre, quiero apuntar por un momento al final glorioso de esta gran historia de amor entre Cristo y su iglesia. Y quiero ubicarme con ustedes en Apocalipsis capítulo 19. El capítulo 19 de Apocalipsis tiene 4 pregones que se dan en el cielo, iniciales. Y el quinto es extraordinario. Observe. Primero decirles que el libro de Apocalipsis es una canción. A algunos les teme el libro, ¿qué libro tan miedoso para leer? No, el libro de Apocalipsis es un libro hermoso. Es una linda canción. Es simplemente una canción bonita, hermosa la canción. Aleluya. Quisiera ver, no le haré que nos detengamos ahí. Quisiera ver cómo es una canción, cómo es que el libro de Apocalipsis es una canción y por qué estoy diciendo. La más hermosa canción que se haya oído es esa. Por ejemplo, el capítulo 4, versos 10 y 11, es la más hermosa canción entonada por los 24 ancianos y los seres vivientes. Por la creación. Es decir, siempre que hay una canción se explica por qué. ¿Por qué se alaba al Señor? Aquí se le alaba en el capítulo 4 por la creación. Señor, verso 11, 4:11, vea. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estas alabanzas se le da a Jesucristo, ¿por qué? Por la creación. El capítulo 5 del verso 8 en adelante se le da una alabanza por un hecho todavía más cercano a nosotros. Y mire por qué. Y verso 9 está bien. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Y aquí ya no es por la creación, sino ¿por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Verso 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Mire, esto es
Esta es la sinfonía más grande jamás reunida en la historia del universo. Todo lo que está en el cielo, principados, potestades, ángeles, arcángeles, todas las criaturas del mundo superior, toda la creación en la tierra y en todo el universo, hasta los peces del mar, las aves, las bestias, todos reunidos para cantar esta canción. Oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Luego dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es ¿qué? Digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Por qué? Verso 13. Y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra. Oiga esto. Se une cielo y tierra para esta canción. Y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 144,000, después de salir vencedores, de cumplir su ministerio en toda la tierra y traer de regreso a Israel, no solamente a la tierra de Israel físicamente, sino convertidos a Dios, y de haber convertido naciones enteras a Dios en el cumplimiento de su ministerio descrito en Apocalipsis 7, después de cumplir su ministerio, cantan esta canción, Apocalipsis 14:3. Vea esta canción de los 144,000. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Es un canto exclusivo para los 144,000. Apocalipsis capítulo 15, versos 3 y 4, contiene esta otra canción. Observe esta canción. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, ¿cuál es esta canción? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Verso 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor? El verso siguiente, simplemente el siguiente. ¿Y glorificará tu nombre? Pues solo tú. ¿Cuántos podemos unirnos esta noche y decir lo mismo? Pues solo tú. Pues solo tú, Jesús, en el pasado, en el presente, en el futuro, en el cielo, en la tierra, tan solo tú eres santo, Rey de los santos. Alabanzas al Señor. ¿Observan que el libro de Apocalipsis es una canción? Y ahí sí ubiquemos el capítulo 19, del verso 1 en adelante. Aparecerá 4 veces la palabra aleluya, pero en un marco súper especial, explicando por qué. Es decir, cada que se menciona un hecho grandioso, extraordinario de Dios, aparece la palabra aleluya. La palabra aleluya está explicada ahí. Muchas veces decimos aleluya y no sabemos qué estamos diciendo. Aquí el libro de Apocalipsis explica qué quiere decir la palabra aleluya. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, ¿qué decía?
aleluya. Y a continuación explica qué quiere decir la palabra aleluya. La palabra aleluya quiere decir salvación, honra, gloria, poder son del Señor Dios nuestro. Es una palabra hebrea que es halel, una palabra hebrea halel, que quiere decir toda la honra, la gloria, la majestad y el poder son de Él. Alabanzas a Dios, ahí está explicado. Entonces la primera aleluya es por eso, para explicar todo lo que es nuestro Dios. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que había corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, por segunda vez se oye ese gran grito en el cielo que dice, aleluya. Y el humo de ella, es decir, de aquella malvada que es por muchos siglos, se había hecho pasar como si fuera la esposa del Cordero, atrevida, intrusa. Pero juego le va a sobrar. Otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Y decían, amén. Y otra vez gritan, ¿cómo gritaron? Aleluya. Y esta es la tercera vez. Alabanzas a Dios. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí una voz de gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, por cuarta vez, ¿qué dicen? Gritan, aleluya. ¿Por qué esta vez? Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Y aquí viene el anuncio más grande e importante jamás oído en toda la historia del cielo y de la tierra. El anuncio más grande se da aquí. Es una orden a todos los arcángeles y todas las autoridades de más alto rango en el cielo, como al querubín de menos rango que haya, a todas las criaturas celestiales. Es una fiesta extraordinaria, es la fiesta del Rey. Alabanzas a Dios. Es la fiesta organizada en honor del Rey. Es que el Rey se desposa. En esta fiesta se va a desposar el Rey. Alabanzas a Dios. En el pasado él fue casado, pero su esposa le fue infiel. ¿Se recuerda? Israel. Pero ahora él tiene una nueva esposa. Quiere casarse con todos los honores. Convoca a todo el cielo y a todo el universo para que observe esta fiesta. Aleluya. Ha resucitado a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los profetas, a todos los justos del antiguo tiempo, para que estén en esa fiesta como invitados. Quiere que todos los ojos de todos los que lo han conocido presencien este momento glorioso, extraordinario. Alabanzas a Dios, los reinos del mundo ya están debajo de sus pies. Nuestro Dios Todopoderoso reina. Aleluya. Aleluya. En ese marco es que se da el anuncio de las bodas del Cordero.
De pronto del Jerez hemos ubicado la voz del Cordero por allí o por allá, una cosa por ahí escondida o por allá, como si el Señor se hubiera llevado a su iglesia por ahí escondidas, como el que lleva a la novia por ahí escondidas y se casa por ella por allá, con ella por ahí escondido. No, el Señor no tiene por qué esconder nada y su iglesia no es algo para esconder. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. El rey tiene todo el derecho de casarse cuando quiera y organizar la fiesta que quiera, invitar los que quiera. Él tiene esa potestad. Es el rey, nuestro Dios todopoderoso reina. Aleluya. Y se da la gran orden, el gran anuncio del gozo. Que nadie se quede sin gozar. El anuncio es: gocémonos. Pero no solamente gocémonos, alegrémonos. Y no solo eso, sino démosle gloria. ¿Por qué debemos gozarnos y alegrarnos y darle gloria al Rey? Porque ha llegado las bodas del Cordero. Esa es la razón. La razón que se expone aquí es esa. Aquí ya no es por la creación, ni porque tú fuiste inmolado. Aquí es porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Lo grandioso en todo esto es no solo lo grandioso del rey, sino que su esposa se ha preparado. Su esposa que por tantos siglos pareció que no aguantaría, que desaparecería, que fracasaría, que sucumbiría ante los diversos ataques. Parecía que desaparecería y no llegaría este momento, pero triunfalmente se oye en el cielo este pregón: su esposa se ha preparado. No fue fácil la preparación de su esposa. Esto no fue un asunto fácil. Fue una misión casi imposible. Solo fue posible por él. Fue posible por él. Alabanzas a Dios. Se atravesó el diablo con todos los demonios en el camino para no dejarnos pasar. Pero en el nombre del Señor saltaré ejércitos, venceré murallas y saltamos por encima de los ejércitos de Satanás. Aleluya. Se nos atravesaron imperios en el camino, sanguinarios y perversos. Más que el diablo fueron los imperios que se atravesaron en el camino. Religiones enemigas de Dios y de su verdad se atravesaron en el camino y no parecía que pudiéramos llegar. Pero llegamos. Pero gritemos: ¡llegamos! Aleluya. Millones tuvieron que morir por la causa del Señor en los primeros siglos. En el mismo Colombia, centenares murieron por la causa del Señor Jesús. Fuimos objetos de burla, de persecución, de cárceles. Fuimos apedreados, perseguidos tantas veces. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Alabanzas a Dios. Nada de eso nos ha hecho retroceder ni desistir. En medio de todo eso, nuestra fe ha permanecido intacta. ¡Firmes! El mundo ha venido con una cantidad de avalancha de cosas para buscar distraernos de Cristo y sustraernos de la verdad. Cantidad de engaños y mentiras y demonios mentirosos han hablado buscando desviarnos de la verdad y extraviarnos de la fe.
pero todo eso ha fracasado. Aquí seguimos. Aquí seguimos. Aquí estamos. Alabanzas a Dios. Por encima de todo nos hemos mantenido. Y ese anuncio en el cielo sí que me llena el corazón. Cuando dice su esposa, que el diablo esperaba verla derrotada, que otras religiones esperaban verla derrotada, que el mundo esperaba verla derrotada. Su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. Lo están gritando en el cielo, lo están gritando los ángeles, lo están gritando las autoridades celestiales, que su esposa se ha preparado. Y a ella, note, a ella. ¿Y qué de ella? A ella se le concede el más alto honor, el grado honorífico. No es la cruz de Boyacá, como aquí hacen con la gente de la tierra, ni la cruz del otro lado, ni la otra cruz. Aleluya. A ella se le ha concedido. Conceder es un honor, algo honorífico. A ella se le ha concedido. ¿Qué fue lo que se concedió? Que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Alabanzas a Dios. A ella, o es decir, es un privilegio exclusivo de ella. Es un privilegio exclusivo de ella. Aleluya. El vestido para la novia famosa de aquí lo hicieron en París, en Milán, en Nueva York, en cualquier lado. Los grandes modistos de aquí. Pero el vestido para esta novia fue diseñado en el cielo. ¿Y sabéis cuál fue su diseñador? El mismo novio lo diseñó. Aleluya. No le dejó ese trabajo a nadie, no se le encargó, no se lo confió a nadie, lo hizo él. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Aleluya. Imagínense cómo será ese privilegio ese día, uno acostumbrado a vestirse aquí con harapos, muchas veces hasta sin zapatos. Aleluya. Y cuando allá todos vestidos con el vestido más honorífico del cielo. Aleluya. Alabanzas a Dios. Hermanos, ¿será que vale la pena luchar? ¿Será que vale la pena ser fiel? ¿Será que vale la pena perseverar en el Señor? ¿Qué dicen ustedes? A ver, palco, dígame algo. ¿Vale la pena ser fiel? Aleluya. Ustedes aquí, ¿vale la pena ser fiel y seguir a Jesús por encima de lo que sea? Ustedes todos. ¿Sí vale la pena? Romanos 8:18. Tengo por cierto, por seguro, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En aquel día, cuando estemos allí siendo el centro de la atención universal, al lado del gran esposo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Tal vez gritemos, valió la pena. Valió la pena haber luchado, valió la pena perseverar, valió la pena ser fiel, valió la pena haber sido despreciado, valió la pena.
haber sufrido el bullying, la burla de la gente en colegios, universidades, escuelas, de la sociedad, hasta de la misma familia, pero valió la pena ser fiel. Aleluya. Aleluya. Si alguno esta noche de los que me escuchan aquí por gracia de Dios ha estado pensando volver atrás, replantea eso lo más rápido posible, cámbialo, que aquí no hay vuelta atrás. Ya en el cielo están anunciando que tú y yo somos vencedores. No podemos defraudar a los ángeles y arcángeles. Allá en el cielo ya se da por hecho de que tú y yo vamos a llegar. Voy a rogarles el favor de estar en pie, por favor. Vamos a disfrutarnos este momento. ¿Y qué tal que este momento de euforia aquí sea para abrirse en las puertas de la eternidad? Sean la introducción para escuchar la gran trompeta de Dios y el anuncio de ascender. Aleluya. ¿Qué tal si lo que estamos sintiendo y viviendo en este momento sea lo que precede a que este lugar se llene de la nube de la gloria de Dios? Y seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya, Dios. Aleluya, Dios. Quiero decir a algún hermano que tal vez ha venido atravesando un momento difícil, tal vez su fe ha estado flaqueando. Esta noche, por nada vuelvas atrás. Echa mano de la vida eterna. Lo que habéis recibido de Dios, retenedlo hasta que yo venga. Aleluya. Sed fiel, sed fiel, sed fiel hasta la muerte. Aleluya. Póngame por favor Apocalipsis 3:10 como un fondo ahí. Apocalipsis 3:10 y 11. Aleluya. Mira lo que dice. Iglesia del Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, promesa de Dios, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar al morador de la tierra. He aquí, mira lo que dice el Dios nuestro esta noche. ¿Qué dice nuestro Dios? Yo vengo pronto. ¿Qué nos aconseja? Retén lo que tienes. La salvación que Cristo te ha dado, no la sueltes, por favor. Si has estado a punto de soltarla, aférrate. Aférrate, por favor. Más fuerte. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En el cielo ya está hecha tu corona y mi corona. Ya el Señor la hizo. Que no sea que esa corona el Señor se la tenga que dar a otro porque usted y yo no llegamos. Eso no va a pasar. Tú y yo vamos a perseverar y nos vamos a mantener firmes, fieles
hasta el momento que el Señor lo disponga que estemos aquí. Si hay un momento de debilidad en tu vida espiritual, échalo a un lado en el nombre de Jesús. Y vuelve a escuchar la palabra de Jesús que dice: yo vengo pronto, yo vengo pronto, yo vengo pronto, yo vengo pronto. O el gran grito del Espíritu Santo en Efesios 5:14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes. Hay un grito desde el cielo del Espíritu Santo que dice: despiértate tú que duermes. Si hay algo que te ha tenido adormilado espiritualmente, es hora de echar ese sueño. Por lo cual dice el Espíritu Santo: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Voy a pedirles un momento, todos los hermanos, que están recibiendo nuevas fuerzas en este momento en Dios, y a los que necesitan recibir nuevas fuerzas, cualquiera sea, vamos a hacer algo especial. Que los que están allá van a venir de pie, los que están aquí adelante se van a poner de pie por un momento, los que están arrodillados estén de pie. Todos los hermanos que quieran venir y decirle: Señor, ayúdame a ser fiel, ayúdame a llegar, ayúdame a terminar, dame el valor, no voy a retroceder, fortaléceme, Señor, purifica mi vida, límpiame, lávame con tu sangre. Ahí de pie, vamos a estar todos de pie ahí, por favor, todos de pie, por favor. Si hay que correr sillas, lo que sea, las corremos, pero no, vamos a estar de pie, por favor. Lo que habéis recibido de mí, dice el Señor, retenedlo hasta que yo venga. Sed fiel hasta la muerte. Alabanzas a Dios, iglesia del Señor. Lo que nos espera es extraordinario, glorioso, sublime. Jamás ocurrido en la historia de los siglos. Ni en el cielo ni en la tierra se ha visto algo tan especial y extraordinario como esto. Aleluya. Vamos a gritar. Apocalipsis 2. Apocalipsis 1, 5 y 6, póngamelos ahí por favor. Vamos a gritarlos. Y de Jesucristo, de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Escúcheme. Esta canción con que cierra este verso fue la canción preferida para cantar por los hermanos que murieron quemados vivos por la causa del Señor, por los que fueron echados a los leones, por los que fueron enterrados vivos, por todos ellos. En la sucia ciudad de Roma, ante la muerte, por la causa del Señor, ellos cantaron esta partecita: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, sea la gloria. A ver, ¿cuánto me acompañan a decir? ¿Cuánto me acompañan a repetir las palabras de lo que fue la canción central de los mártires del pasado?
Diga conmigo, al que nos amó. Grítelo, al que nos amó. Todos, que nadie se quede sin gritarlo. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, sea la gloria. Otra vez, grítelo más fuerte. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria. Aleluya. Aleluya. De honor, alabanza y poder.